días, licenciada. Buenos días. Quisiera hacerle unas preguntas. Usted me dice si quiere tener la palabra final para revisar lo que ha dicho y también me dice si quiere mantener el anonimato. ¿Quiere alguna de estas cosas? No, no tengo problema. Muy bien. Bueno, usted sabe que estamos tocando el tema de violencia contra la mujer. Entonces quisiera que me dijera, le quisiera hacer unas preguntas acerca de esto. ¿Está bien? Sí, es correcto. Muy bien. ¿Me podría decir cuáles son los detonantes de la violencia? Los detonantes de la violencia son principalmente el machismo, la educación que se genera en la familia. Es básicamente esto, es la cultura que se desarrolla en el hogar. Esta cultura es con una tendencia hacia un favoritismo hacia los hombres. Entonces genera propiamente un machismo, ¿no? Ese es el problema en el país, básicamente. Clínicamente, ¿cuándo se considera violencia familiar? Clínicamente se considera violencia familiar cuando ya hay, cuando esto se escala a niveles más altos, a niveles, por ejemplo, de un ministerio público. Eso es cuando es cuando se escala y es cuando se tiene conocimiento estadístico ya. ¿Qué factores provocan la violencia en el núcleo familiar? ¿Qué factores provoca la violencia en el núcleo familiar? Pues violencia. La violencia genera violencia básicamente. ¿Y por qué las personas no buscan ayuda? Es decir, una señora que es golpeada por su esposo a veces no quiere salir de ese núcleo, un hijo. Pues porque como te comenté desde el inicio, parece que esto es cultural, es de educación. Entonces esto es algo que tenemos y que cada vez se está haciendo más, existen más instituciones, si escuchas en la radio se oyen más promociones acerca de los derechos humanos, del valor de la mujer, pero es un terreno que la mujer ha ido ganando, porque básicamente, tenemos casos de violencia hacia el hombre, pero es la mínima, es más hacia la mujer. ¿Y por qué cree que en un núcleo familiar la mujer es más vulnerable a sufrir violencia en lugar de que un hijo sufra violencia o un señor como acaba de decirnos? ¿Por qué cree que la mujer es la vulnerable? Porque te digo que es la educación básicamente en la familia mexicana y es lo que estamos actualmente, se busca que esto vaya desapareciendo. Y digamos, ¿cómo afecta la violencia en la familia a los otros miembros de la familia, al hijo, al primo, no sé si hay alguien que viva ahí? Pues es algo que van transmitiendo finalmente de generación en generación y aparte se tiene que terminar por algún lado y es algo que se difumina, pues crecen en ese medio violento y lo ven como una forma habitual y normal de ser. Sí. ¿Cree que podría ser un poquito más el tono de voz? Sí. Gracias. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que sufrimos violencia familiar? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Pues la forma de darse cuenta yo creo que es simplemente cuando se traspasan los límites, ¿no? Como seres humanos, individuos, tenemos garantías individuales, tenemos límites y creo que todos sabemos hasta dónde llegan nuestros límites. Cuando estos se transgreden, estamos en un caso y se transgreden dentro del mismo hogar, ¿no? Y bueno, pueden ser con gritos y todo esto. Y ya dándonos cuenta de que sufrimos violencia en la familia, ¿qué podemos hacer para dejar de sufrir este tipo de violencia? Digamos, yo como mujer que sufro por mi esposo, ¿qué puedo hacer? Pues si no llega a un alto nivel de llevarlo a otras instituciones y es simplemente en el hogar, creo que es básicamente los límites. Si tú sientes algo en tu cuerpo que no te agrada, el cuerpo siempre es muy sensible a lo que nos ocurre. Cuando algo no nos gusta, el cuerpo lo manifiesta, tu mismo cuerpo te reacciona sintiendo enojo o tristeza. Entonces, si tú lo sientes, debes de aprender a poner límites. En el mismo hogar no deben permitir y no debes reaccionar violentamente, debes de poner límites adecuadamente.
¿Y usted por qué cree que las personas en un núcleo familiar, digámosle así, la mamá y los hijos, permiten que se les trate con violencia, aun sabiendo que esto es malo? Porque no se dan cuenta. Porque te digo, es educación, es cultural. Entonces, si lo permiten es porque no saben que no es lo correcto. No saben, ¿cómo te explicaría? No lo saben en la forma de que creen que es lo correcto. Creen porque así fueron educadas. Pero si se van a lo que sienten en su cuerpo, seguramente saben que no es lo correcto. Pero ellas se dejan guiar por la educación que tienen. ¿Y qué nos recomendarías hacer cuando la violencia ya es muy avanzada, o sea, ya un grado de que transgreda, la mujer ya está toda golpeada, el hijo también? ¿Qué se hace en esos casos? No, y siempre acudir a las instituciones públicas. Es denunciar, siempre se tiene que denunciar y acudir a estas instituciones que garanticen toda tu individualidad, porque puede pasar a mayores. Y a nivel psicológico, ¿qué podría hacer usted con estas personas que ya sufrieron mucha violencia? Necesitan una terapia en las cuales, te digo, se les va enseñando simplemente a que lo que sientes no es lo correcto, que no deben de permitir que se transgreda sus derechos. Y digamos, ¿es posible que las personas que ejercieron esta violencia, digamos el padre, el abuelo, puedan modificar esta conducta y bueno, cambien esta forma de ser? Si es posible, sí lo hacen. Son conductas repetidas, sí lo hacen, pero sí requiere un trabajo, de un tiempo de terapia. O sea, tendrán que sensibilizarse o algo así, supongo, ¿no? Claro, realmente ellos llegan a las terapias cuando su violencia ya no les permite vivir y ellos lo detectan. ¿Y cómo se consigue rescatar a una familia, digamos, de este núcleo de violencia? ¿Puede que el señor y la señora regresen? ¿Ya no es recomendable? ¿O qué se puede hacer para que al menos el núcleo familiar ya no quede tan dañado? No, claro, pueden regresar, pero siempre mediante un trabajo terapéutico. Sí. Y bueno, ¿cuáles son los métodos que usted aplica en estos casos cuando hay violencia familiar? Digamos, ¿qué terapia puede hacer con el niño, con la señora, con el señor? Bueno, yo soy terapeuta gestal humanista y mi terapia se basa básicamente en aplicar mediante estar en el presente, ocupar todo lo vivido como una experiencia hacia el presente para que no permitas que ocurra lo mismo. Entonces es una terapia que se hace estando en el presente y creando conciencia. Cuando creamos conciencia mediante diferentes técnicas, sea trabajo corporal, sea trabajo de introspección o proyectivo, cualquier trabajo que se realice en la terapia, la persona tiene que llegar a darse cuenta, ya sea que es violenta o que permite la violencia. Entonces, cuando crea conciencia, no lo va a volver a permitir. Muchísimas gracias, licenciada. Buen día. Gracias. Hasta luego.